La amargura de espíritu entonces no debe estar en nuestras vidas. No debiera estar en nuestras vidas. Y para poder salir de la amargura de espíritu, debemos entrar en el proceso de la sanidad interior. Dile que está a tu lado, dile a alguien, hoy vas a ser sano. Hoy vas a ser sano. Hoy vas a ser sano. No, usted no lo dijo convencido. Dígale, por favor, usted va a ser sano hoy. Por favor, te vas a ser sano hoy. María José, dile a alguien. Pero la sanidad interior no depende de una palabra ni de un servicio. La sanidad interior es un proceso durante la vida, mientras estamos acá. Amén. Podemos ver que la sanidad interior es un proceso en nuestras vidas. Pero ¿de dónde nace el proceso o la actividad en nuestras vidas de la amargura de espíritu? Quiero que vaya conmigo, por favor, a Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, versos 3 al 8. Gloria sea al Señor. Ezequiel 16. Capítulo 16, Ezequiel. Verso. Estamos muy atentos, por favor. Porque hoy los que vinimos estamos en ese proceso. Pero hay algunos que no vinieron, que no van a recibir esta palabra hoy. Están en esa amargura de espíritu. Amén. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ezequiel capítulo 16, verso 3 al 8. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tu sangre te dije: vive. Sí, te dije cuánto estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pensé yo otra vez, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esta palabra? Ciertamente Dios manda al profeta Ezequiel al pueblo de Dios y comienza a mostrarle de dónde venía, cómo había nacido y de dónde venía la amargura de espíritu del pueblo de Dios. ¿Cómo nació? Desnuda. Nadie podía alabar al pueblo de Dios. Sangre por todas partes. De allí comienza a ver que en el mismo nacimiento de algunos de nosotros, posiblemente nuestras madres, quizás no fuimos el gran deseo de tenernos, o quizás el padre
se acostó con mamá y allí nos engendraron. Pero casi nunca se da un hijo programado. Casi nunca el padre y la madre dicen vamos a programarnos para tener un hijo. Casi siempre son accidentes. Así le llama el hombre natural. Pero vemos que el pueblo de Dios, cómo nació, en la forma que lo hace. Dice que no hubo nadie que cortara el ombligo. ¡Qué tristeza! Donde hoy, cuando nace el niño, lo primero que hacen es sacarlo y cortar el ombligo umbilical, el cordón umbilical, perdón. Eso es un proceso normal, pero en ese tiempo de Dios, en ese tiempo el pueblo de Dios no hubo quien. Y Dios estaba mirando todo el proceso del nacimiento de su pueblo, de su generación. Hoy por hoy, creo que hay mucha gente amargada de espíritu, como el pueblo de Dios en aquel tiempo. Pero Dios tiene algo especial. Dice en el 5, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto. No hubo quien la limpiara, no hubo quien cortara el ombligo, no hubo quien se compadeciese. Y yo no sé usted, pero creo que a veces nosotros nos sentimos así. No hay quien se compadezca de nosotros. A veces estamos en dificultades. A veces estamos pasando por momentos tan duros, tan fuertes, que no hay quien se compadezca de nosotros. Y queremos el abrazo del hermano, el abrazo del padre, el abrazo del amigo, una palabra de aliento, y no encontramos a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay alguien que nunca nos ha dejado. Amén. Hay alguien que nunca nos va a dejar. Amén. Hay alguien que aunque estemos sucios, siempre nos va a abrir sus brazos. ¿Cuánto da un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? ¡Aleluya! Dice que el Señor vio la condición de su pueblo y no lo dejó solo. Amén. Amén. Dice, y yo pasé junto a ti. ¿Cuántos hemos pasado por esos momentos duros y nos hemos sentido solos? Amén. Y a veces, ay, el pastor no me visita, el hermano no viene por acá, no he recibido una palabra de nadie. Pero yo quiero decirte que aunque hay hombres y mujeres en esta tierra que no hemos llegado a tiempo a tu casa, siempre el Señor ha estado allí. Cuando da gloria a Dios. Amén. Dice en el verso 6, y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tu sangre. Y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. O sea que en los momentos más duros de nuestra vida, cuando nosotros creemos que ya no podemos más, el Señor está ahí. Amén. De pronto no aparece una figura humana. De pronto no aparece nadie para decirnos, ven, levántate, yo quiero orar por ti, o toma, yo te ayudo a salir de tu problema. Quizás es lo que nosotros esperamos. Pero aunque eso no ocurra, Dios siempre está allí. Amén. Y el Señor le dijo, ¿vives? ¿Vive? Pregunta para usted en esta mañana, ¿usted vive? Amén. ¿Usted está viviendo? Amén. ¿Por causa de quién? Dice en el verso 7, te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hice grande. Aleluya, cuánto dan gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios. Yo creo y estoy seguro que para crecer, para poder ver lo grande de Dios, tenemos que pasar por esos momentos por el cual usted está pasando. Amén. Por esos momentos de soledad, esos momentos de angustia, esos momentos de dolor, esos momentos en donde usted no quisiera pasar, pero está allí, o ha pasado por allí. Porque es necesario. Porque el Señor sí se compadece de nosotros. Amén. El Señor sí nos limpia. Amén. Aunque hayamos caído, nos hayamos arrastrado, aunque hayamos pecado, aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho, Dios siempre ha estado allí. Amén. Nosotros, les decía al principio que debemos entender el proceso de la sanidad interior. Es a lo largo de toda nuestra vida. No se trata de una predicación, ni de una palabra, ni de un servicio. El proceso de sanidad interior es todos los días de nuestras vidas. Amén. Amén.
Lo primero que tenemos que hacer para el proceso de esa limpieza, de esa sanidad interior, es aceptarnos tal cual como somos. ¿Cuánto dicen amén? Y a veces tenemos expresiones como: mi mamá, ¿por qué no me hizo diferente? O yo, ¿por qué no soy diferente? ¿Por qué no tengo cosas diferentes? Y lo primero para la sanidad interior, en ese proceso, tengo que aceptarme como soy. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Cuando yo me acepto, entonces voy a recibir afecto, voy a recibir cariño de otras personas. Cuando yo me encierro en mi cápsula, cuando yo me encierro y no acepto lo que soy, ¿cómo me hizo? ¿Cómo me formó Dios? Me creo con amargura y creo una capa, una caparazón en el cual no dejo que nadie me diga una palabra buena, una palabra de cariño, una palabra de amor. Estoy encerrado. Tengo que aceptarme como soy. Amén. Y cuando aprendo a aceptarme como soy, acepto a los demás como son. Amén. Amén. Lo segundo, yo tengo que valorarme. Tengo que aprender a valorar lo que Dios me ha dado. ¿Desde dónde me sacó el Señor? ¿O de dónde me sacó? ¿Qué ha hecho conmigo? ¿De cuántas cosas me ha librado? Eso tengo que valorar. Lo que soy, lo que tengo. Lo tercero es la adecuación. Tú tienes habilidad, tú tienes talento, Dios te ha dado dones. Amén. Amén. Tengo que adecuar entonces estos talentos, estos dones en la obra de Dios, en mi vida personal. Entonces acabo de decir que el proceso de la sanidad interior no comienza afuera, comienza adentro, comienza en mí. Lo primero que tengo que hacer es entonces aceptarme tal cual como soy. Amén. Valorarme y adecuar todos los dones y todas las habilidades que Dios me ha dado y ponerla a disposición de Dios. Amén. Tres cosas fundamentales que Satanás ataca. Desde niño, aún desde el vientre, y digo aún más, desde antes de la creación, antes que nosotros fuésemos formados, ya Satanás viene atacando estas tres áreas de nuestra vida. La primera, la memoria. Satanás quiere tomar tu memoria y él no quiere que te acuerdes de cosas buenas, sino siempre de cosas negativas. Amén. Amén. Lo segundo, los sentimientos. Coge tus sentimientos y hace que haya discusiones y muchas disensiones en casa, en el trabajo y con todo el mundo. Y coge tus sentimientos y comienza a poner esa amargura de espíritu. Y te ven y nos ven y dicen: no, ese es amargado. Satanás quiere entonces tomar los sentimientos, pero también la autoestima. Tres cosas: la memoria, los sentimientos y la autoestima. Quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor en Jeremías capítulo 1, versos 4 y 5. Jeremías, profeta Jeremías. Vamos a mirar desde dónde o desde cuándo Satanás ha querido desviarnos. Jeremías capítulo 1. Si lo tiene, puede decir amén. Amén. Gloria sea al Señor. Jeremías Capítulo 1, versos 4 y 5. ¿Lo tienen? Amén. Dice la Escritura: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esa palabra? Amén. ¿Desde dónde nos conoce Dios? Desde el vientre. desde el vientre. Pero desde el vientre también hay quien contrario nos conoce. ¿Amén o no amén? Amén. Desde allá viene Satanás intentando destruirnos. Desde el vientre. Desde allá el profeta está
diciendo, sinceramente esta palabra llena mi corazón, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese, ¿de qué? Te santifiqué. Estoy en el verso 5. Te di por profeta a las naciones. Fuimos formados en pecado. Cuando mamá y papá se acostaron, allí hubo pecado. Amén. Amén. Pero dice que en el vientre nos santificó. Pero también entiendo que cuando nos santifica es porque estábamos en pecado. ¿Y la paga del pecado es qué? O sea que viene el seguimiento a las cosas de Dios, viene el seguimiento de Satanás. Aún en el vientre. Impresionante. ¿Cómo es formado el hombre en el vientre de la madre? Pero también en esa formación viene el pecado. Viene como la persecución del enemigo. Impresionante. O sea que esta lucha no fue cuando tú naciste, ni cuando eras niño, ni cuando eras joven. Esta lucha viene desde el vientre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. En el Salmo 139:13, gloria sea el Señor. Salmo 139, verso 13. Gloria a Dios. Desde el momento de la concepción, desde ese momento también Satanás desde allí nos viene persiguiendo. Y ha traído amargura de espíritu. Estoy hablando de esta situación para que conozcamos de dónde viene la amargura de espíritu. Desde el vientre. Desde el día que fuimos concebidos. Dice en el Salmo 139, verso 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aleluya. Porque tú formaste mis entrañas. Desde allá. Desde allá quizás, no sé a cuántas madres de las que están aquí tuvieron ese proceso de aborto con sus hijos. ¿Usted cree que fue Dios el que provocó el aborto? No. ¿Cuántas, entre otras cosas, cuántas mujeres fueron amargadas de espíritu porque abortaron? ¿Cuántos hoy viven pensando cuántos años tuviera mi hijo o mi hija? Amén. Amén. Desde allá viene la amargura de espíritu. Y son cosas que están allí y que no se hablan. Bueno, yo porque soy así, yo porque soy asado. ¿Cuántas mujeres se pegaron en el vientre para poder abortar a su hijo? Y hoy sus hijos son rebeldes con Dios. A toda gloria a Dios. Gloria a Dios. Jóvenes que están en la droga hoy. Jóvenes que están en el alcohol, perdiéndose en la prostitución. Jóvenes que han sido violados o violadas hoy. ¿De dónde viene eso? De la persecución desde el mismo momento de la concepción del hombre en el vientre o en el ovario de la mujer. Son problemas que vienen de allá. En el Salmo 139, verso 15 al 17, dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Verso 17: cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Aleluya. Todo lo que Dios dijo de ti, de cómo ibas a ser,
así eres. Amén. Pero en el proceso de la concepción misma, ¿cuántos nacieron paralíticos? ¿Cuántos nacieron con polio? ¿Cuántos nacieron sin un brazo? ¿Cuántos nacieron y han nacido y seguirán naciendo porque la lucha no acaba? Dios, el pensamiento que ha tenido de nosotros es hacernos fuertes, vigorosos, completos, con salud. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero siguen naciendo hijos, siguen naciendo niños deformes, problemas cerebrales, problemas artríticos, problemas digestivos. Así nacen. ¿Por qué? ¿Acaso Dios quiere que un niño nazca así? Desde allá viene la lucha. Desde el momento en que la concepción se da, desde allá viene la lucha espiritual. Dice que en el vientre, dice que el embrión vio los ojos. Aleluya. Dice exactamente, verso 16, léalo conmigo. Mi embrión vieron tus ojos. Aleluya. Impresionante, la perfección de Dios en nosotros no está ahora que somos grandes, cuando estamos niños o jóvenes o adolescentes. La perfección de Dios está desde que estamos en el embrión. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Desde la concepción misma. Desde allá viene la perfección de Dios. Pero también quiero aclararte que desde allá vienen los ataques de demonios. Dios no quiere que un hijo de Él nazca deforme, nazca sin piernas, porque todo lo de Dios es perfecto. Amén. Pero también sabemos que tenemos un opositor. Amén. Entonces nace ese niño así, la mamá cuando lo ve seguramente se angustia. Comienza a hacerse el autoanálisis. ¿Qué pequé? ¿Qué hice mal? A veces en medio del embarazo hay mujeres que lanzan palabras, hombres que lanzan palabras sobre ese embarazo. ¿Amén o no amén? Amén. Las que son mamá y los que son papá, los que somos papá. Tenemos comportamientos inadecuados cuando la persona está embarazada, la mujer está embarazada. Comenzamos a lanzar palabras, como dice mi esposa cada vez que ora, palabras ociosas. Y eso lo va recibiendo el niño. Y cuando nacen con si no es físico, es psicológico. Amén. Alguna dificultad. Somos atacados desde el vientre. Desde la misma formación somos atacados. Todos los que estamos aquí, en algún momento, fuimos atacados. Yo creo eso. En el mismo nacimiento, ¿te acuerdas lo que leíamos en Ezequiel? ¿Cómo nació en ese nacimiento? ¿Cómo lo caracteriza Dios? ¿Cómo lo describe? Sucio, lleno de sangre, nadie pudo cortar el cordón umbilical. Y aunque lo más hermoso de todo eso, aunque es cierto, aunque es verdad, y aunque nos sintamos así, sucios, en pecado, que nadie nos ama, que nadie nos quiere, pues Dios siempre ha estado al lado de nosotros para amarnos. Cuando dan gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora usted no puede decir es que mi mamá es así, o enviaron palabras sobre mí, ya yo no soporto más, no aguanto más, esto me está dañando. Yo quiero decirte que aunque sea verdad lo que hayan dicho de ti, hay uno que quebranta toda mentira del diablo. Amén. Y esto es una verdad, iglesia. Tu pasado ha sido oscuro seguramente, pero tu presente y tu futuro, declaro que va a ser mejor en Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Palabras ociosas. Entonces estamos mirando que el proceso de la sanidad interior, ¿de dónde viene? La sanidad interior, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Pero es un proceso en nuestras vidas, todos los días. Ay, yo vengo a la iglesia porque yo quiero que el Señor me sane. Sí, Él lo va a hacer.
pero este es progresivo. Hay gente que quiere recibir el milagro y hay muchos que han recibido milagros, pero no es el todo de Dios en esa persona. Han recibido parte de la sanidad, pero no es el todo. Y mucha gente se conforma con poquito, donde Dios quiere darle más. Áreas que Satanás ha atacado nuestras vidas ya siendo personas con conciencia. En nuestra andar de la vida, algunos todavía tenemos actitudes que a Dios no le agradan. Amén. Y conocemos de Dios y amamos a Dios. Pero ¿sabes por qué? Estoy entendiendo el por qué tenemos esas actitudes. Porque desde el vientre traemos amargura. Desde allá Satanás ha querido destruirnos. Pero hoy debemos tomar la actitud de cambiar. La Biblia dice que resistir al enemigo y él huye de nosotros. Si es cierto que hemos pecado, si es cierto que vienen tentaciones, si es cierto, pero también es cierto que el Señor nos hizo más que vencedores. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Que la amargura no puede ganarnos ventajas. Que esos ataques que tuvimos desde el vientre no pueden seguir haciendo mellas en nuestras vidas. Debemos ser diferentes. ¿Cuánto creen eso? Amén. Mateo capítulo 23, verso 25 al 28. Mateo 23, 25 al 28. ¿Lo tienen? Amén. 23, capítulo 23 de Mateo, versículos 25 al 28. Gloria a Dios. Dice la Escritura: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia, la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia? Entonces, hablando de la sanidad interior, miren para acá por favor. No se trata de qué piensa la gente de mí afuera. De esto no se trata. La sanidad interior. La sanidad interior comienza precisamente, como dice, interior, de mi interior, de mí. El cambio tiene que estar en mí. Diga conmigo, el cambio debe estar en mí. El cambio debe estar en mí. Hipócrita, nos dice el Señor. Así le dijo el Señor a los fariseos. ¿Por qué haces una cosa y dejas de hacer la otra? Si haces una cosa, puedes hacer lo otro. Amén. 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 Sí, hay gente que da, pero no tiene fe. Hay gente que da, pero no es misericordiosa. O hay gente que es misericordiosa, pero no da. Y Dios quiere que seamos equilibrados. Amén o no amén. Amén. Y muy exactamente dice en el verso 25: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato? ¿Por qué nosotros estamos acostumbrados siempre a mirar la viga que está en el ojo ajeno? ¿Por qué siempre estamos mirando lo de afuera? Donde Dios quiere que comencemos el cambio por nosotros. Que entendamos de dónde viene el problema, sí, pero que ya no miremos, yo sabía que Jaycee había sido patada, había sido no sé qué. No, yo tengo que comenzar es por mí, no por ella. Amén. Amén. Mi
situación tiene que cambiar. Mi vida espiritual debe cambiar. Pero no depende de nadie de afuera, depende de mí. ¿Amén o no amén? Amén. Hipócrita, dice el Señor. Pero por dentro dice, están llenos de robo y de injusticia. Y usted ve que hay vajillas que están brillantes, ¿sí, no? Y por dentro, ¿cómo están? Dice como los sepulcros blanqueados. Se ven por fuera bonito, ¿verdad? Y por dentro, lleno de huesos, lleno de inmundicia, de gusano. Y Dios no quiere que seamos así. Entonces no espere que la sanidad interior sea de alguien externo a usted. La sanidad interior tiene que comenzar por mí. Yo tengo que comenzar a analizarme. ¿Qué es lo que estoy haciendo que no le agrada a Dios? No se trata si es que yo hago las cosas para agradar al pastor, a la pastora o a alguien. No. Se trata de qué estoy haciendo que no le agrada a Dios. Amén. Amén.